El 10 de junio de 2018, la red del espacio profundo de la NASA recibió la última telemetría de una máquina localizada a 225 millones de kilómetros de la Tierra. Los paquetes de datos no indicaban un error de programación, sino el inicio de una muerte térmica inminente. El rover Opportunity reportó que su reserva de energía había colapsado hasta la marca crítica de los 22 voltios. La causa primaria fue un evento meteorológico de escala planetaria. Una tormenta de arena masiva que elevó la opacidad atmosférica y bloqueó prácticamente toda la radiación solar sobre el cráter Endeavour. Sin la capacidad de recargar sus baterías de ion litio, el vehículo perdió la energía necesaria para alimentar los calentadores de supervivencia de su núcleo electrónico. A partir de aquel instante, las placas de circuito y los sistemas de comunicación quedaron totalmente expuestos a las temperaturas de 100 grados Celsius bajo cero del invierno marciano. No había protocolo de rescate viable. La ingeniería terrestre fue mecánicamente subyugada por las leyes de la termodinámica. Diseñado inicialmente para resistir por apenas 90 días, el rover operó por 14 años, hasta ser silenciado por el congelamiento irreversible de su hardware. Este es el diagnóstico forense exacto de las últimas horas de operación del Opportunity. El programa de exploración de rovers de Marte de la NASA representó mucho más que un simple despliegue tecnológico. Fue un hito absoluto en la astrobiología y la geología planetaria que redefinió nuestra posición en el cosmos. Lanzado en el año 2003, el Opportunity aterrizó en la planicie de Meridiani Planum con un objetivo científico central: buscar firmas químicas e indicios mineralógicos que confirmaran la presencia de agua en estado líquido en el pasado remoto de Marte. La misión no solo cumplió su promesa, sino que reescribió la historia del planeta rojo por completo. A través del análisis exhaustivo de afloramientos rocosos, utilizando su espectrómetro de emisión térmica y el sofisticado espectrómetro de rayos Ising de partículas alfa, el equipo demostró de manera irrefutable que fluidos acuosos, posiblemente de carácter ácido, fluyeron alguna vez por la superficie marciana. Este proceso alteró profundamente la estructura de minerales clave, como la jarosita y la hematita, dejando huellas imborrables de un pasado habitable. Sin embargo, el verdadero prodigio de la ingeniería no residió únicamente en estos hallazgos geológicos, sino en la asombrosa resiliencia mecánica de su chasis, la durabilidad de sus actuadores y la inteligencia de su software autónomo. Estas capacidades permitieron que el vehículo recorriera 45,16 kilómetros, estableciendo el récord absoluto de distancia conducida en un mundo ajeno al nuestro. Para comprender realmente por qué se detuvo el corazón de esta máquina, es imperativo desconstruir la anatomía de su fallo de hardware y el comportamiento errático de las tormentas de arena marcianas. Analizaremos la secuencia exacta de eventos climáticos y mecánicos que condujeron al silencio definitivo, basándonos estrictamente en los reportes oficiales y los datos telemétricos procesados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro. La tragedia comenzó con la mecánica misma de la atmósfera marciana, un sistema que, aunque tenue, se rige por una dinámica de fluidos implacable. Las tormentas de polvo en Marte no son simplemente vientos fuertes, son fenómenos térmicos impulsados por el calentamiento localizado de la atmósfera. Cuando el Sol calienta el aire cargado de partículas de óxido de hierro, se generan corrientes de convección que elevan el polvo fino a altitudes estratosféricas. En junio de 2018, este fenómeno alcanzó una magnitud global. El parámetro científico para medir este sudario de polvo es el nivel tau, una unidad que define la opacidad atmosférica. En condiciones normales, el cielo marciano permite el paso de luz suficiente para que los paneles solares operen a máxima capacidad, pero durante este evento, el índice alcanzó un nivel récord de 10,8. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que los fotones solares fueron bloqueados de tal manera que el mediodía en el cráter Endeavour se volvió más oscuro que el crepúsculo terrestre más profundo. Sin luz, el sistema fotovoltaico, compuesto por células de arseniuro de galio de alta eficiencia, dejó de generar la corriente necesaria. La física es sencilla y cruel. Sin fotones no hay flujo de electrones, y sin flujo de electrones, la arquitectura de energía del Opportunity comenzó a canibalizarse a sí misma.
Las baterías de ion litio del rover habían superado con creces su esperanza de vida tras 5.111 soles, o días marcianos, de ciclos continuos de carga y descarga. Cada ciclo debilita la estructura química interna de las celdas, y aunque habían resistido con nobleza, la falta de entrada de energía solar las dejó vulnerables. El consumo basal de energía era una necesidad absoluta para alimentar los calentadores de supervivencia. Estos dispositivos eran el único escudo contra el frío extremo de Marte, diseñados para mantener la caja de electrónica caliente, que albergaba el cerebro y el corazón del sistema, por encima de los límites de ruptura física. Cuando la tensión cayó por debajo de los 22 voltios, el software de vuelo, una joya de la programación autónoma, intentó salvar la misión activando protocolos de emergencia en cascada. Primero se disparó el fallo de baja energía, que ordenó el apagado inmediato de todos los instrumentos científicos para conservar hasta el último julio de energía. Poco después, al no recibir respuesta desde la Tierra, el rover entró en el estado de fallo de pérdida de señal ascendente. Pero el golpe final fue el fallo del reloj de la misión. Sin energía suficiente para mantener el oscilador del reloj interno, el Opportunity perdió la noción del tiempo. En el espacio, una máquina que no sabe qué hora es una máquina que no puede posicionar sus antenas para comunicarse ni predecir cuándo intentar despertar. La fase final fue un duelo entre la termodinámica y los materiales terrestres. En el invierno marciano, las temperaturas caen hasta los 100 grados Celsius bajo cero. Sin los calentadores activos, la física de los materiales empezó a actuar. Las juntas de soldadura, los transistores de silicio y las placas de circuito impreso están sujetos a lo que los ingenieros llaman fatiga térmica. Al enfriarse tan violentamente, los metales y polímeros se contraen a diferentes ritmos, provocando microfisuras irreversibles. Este proceso de fractura a escala microscópica rompe las conexiones eléctricas de manera física y definitiva. Es muy probable que, durante esas noches de oscuridad total, el hardware de comunicación del Opportunity sufriera rupturas internas que hicieron que cualquier intento posterior de reactivación fuera inútil. Los circuitos simplemente se quebraron bajo la presión del frío absoluto. A pesar de este diagnóstico sombrío, el equipo en la Tierra no se rindió fácilmente. A través de la red del espacio profundo, se enviaron más de 835 comandos de recuperación durante meses. Utilizaron una táctica conocida como barrido y pitido, que consistía en enviar señales en múltiples frecuencias y momentos del día, esperando que un destello de suerte, un evento de limpieza de polvo por el viento marciano, despejara los paneles solares y permitiera un reinicio térmico. Los ingenieros esperaron pacientemente a que la temporada de vientos soplara sobre el Valle de la Perseverancia, pero el silencio persistió. El 13 de febrero de 2019, tras meses de intentos agónicos, la NASA emitió la conclusión técnica definitiva. El Opportunity estaba oficialmente muerto, congelado y sepultado bajo una fina capa de polvo rojizo. Lo que queda hoy en Marte no es solo chatarra espacial, sino un monumento inerte a la curiosidad humana. Después de transmitir gigabytes de datos que cambiaron nuestra comprensión del sistema solar, el chasis del rover descansa ahora sometido a la lenta erosión eólica del planeta que una vez conquistó. Esta es la crónica de cómo una de las máquinas más resistentes jamás construidas por nuestra especie finalmente sucumbió ante la entropía de un mundo implacable. Para comprender el fin del Opportunity, debemos primero desviar la mirada de la máquina y fijarla en el cielo que la cobijaba. Marte es, por definición, un desierto de proporciones planetarias, un mundo donde la meteorología no se mide en lluvias o humedad, sino en el movimiento incesante de partículas microscópicas de óxido de hierro. La atmósfera marciana, aunque posee apenas un 1% de la densidad de la terrestre, es un laboratorio de dinámica de fluidos extremadamente complejo. En este entorno, el aire no es simplemente un gas invisible, es un medio de transporte para un polvo tan fino que se comporta en muchos aspectos más como un fluido viscoso que como un conjunto de partículas sólidas. La génesis de la tormenta, que silenciaría al rover, no fue un evento súbito, sino la culminación de un ciclo termodinámico implacable que comenzó con un ligero desequilibrio en el balance energético de la superficie.
En Marte, la ausencia de grandes masas de agua, como nuestros océanos, significa que no existe un regulador térmico que estabilice las temperaturas. El suelo rojo, compuesto en gran medida por regolito rico en hierro, absorbe la radiación solar con una eficiencia sorprendente durante el día. Cuando el sol golpea la superficie, el calor se transfiere rápidamente a la delgada capa de aire inmediatamente superior. Este aire, al calentarse, se expande y asciende violentamente, creando celdas de convección. En un planeta con una gravedad de solo un tercio de la terrestre, estas corrientes ascendentes tienen la fuerza suficiente para elevar partículas de polvo de apenas unos pocos micrómetros de diámetro. Estas partículas no son como la arena de una playa terrestre. Son fragmentos de minerales fracturados por eones de impactos y erosión seca, tan pequeños que una sola ráfaga de viento puede mantenerlos en suspensión durante semanas, desafiando la atracción gravitatoria del planeta. A medida que el polvo asciende, ocurre un fenómeno de retroalimentación térmica que los científicos atmosféricos estudian con fascinación y temor. El polvo en la atmósfera no es neutro, absorbe activamente la radiación solar entrante. Al hacerlo, el propio aire en las capas superiores se calienta aún más, lo que intensifica las corrientes de aire y eleva todavía más polvo. Es un ciclo de autoalimentación, un motor térmico que, una vez encendido, es increíblemente difícil de detener. En junio de 2018, lo que comenzó como una tormenta local en el hemisferio norte se expandió con una velocidad aterradora. En cuestión de días, el evento se volvió global. Una nube opaca empezó a envolver el planeta, creando una mortaja de color canela que borraba los rasgos geográficos más prominentes del mundo rojo. Para el Opportunity, estacionado en los límites del cráter Endeavour, esto significaba que el Sol, su única fuente de vida, estaba empezando a desaparecer. Para cuantificar esta oscuridad, los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro utilizan un parámetro técnico fundamental, el nivel tau. El tau es una medida de la profundidad óptica o la opacidad de la atmósfera. En un día despejado en Marte, el valor de tau puede rondar el 0,5, lo que permite que una cantidad generosa de fotones golpee los paneles solares de arseniuro de galio del rover. Sin embargo, a medida que la tormenta de 2018 cobraba fuerza, el tau comenzó a escalar de manera exponencial. No es una escala lineal. Un aumento en el valor de tau significa una reducción dramática y logarítmica en la cantidad de luz que llega a la superficie. Cuando el tau alcanza el nivel de 1.0, la luz solar directa ya se ha reducido significativamente, dispersándose en todas direcciones. Pero lo que el Opportunity enfrentó fue algo fuera de todos los registros históricos de la misión. El 10 de junio de 2018, el nivel tau sobre el cráter Endeavour fue calculado en 10,8. Este número representa una oscuridad casi absoluta. Para visualizar el impacto físico de esta cifra, debemos entender la física de la dispersión de la luz. En una atmósfera con un tau tan elevado, los fotones solares no pueden simplemente atravesar la capa de polvo. Chocan miles de veces con las partículas de óxido de hierro, siendo absorbidos o desviados de vuelta al espacio. La luz que finalmente logra filtrarse no es luz directa, sino una luminiscencia difusa, roja y extremadamente débil, incapaz de excitar los electrones en las uniones de los paneles solares para generar una corriente eléctrica utilizable. En ese momento, el Opportunity se encontraba en una noche perpetua en pleno mediodía marciano. El cielo no era negro, sino de un marrón oscuro y denso, una neblina de partículas de hierro que asfixiaba cualquier posibilidad de recarga energética. La composición química de este polvo añade una capa de complejidad al desastre. El óxido de hierro, el mismo componente que le da a Marte su color característico, es un material con propiedades magnéticas y electrostáticas muy particulares. Debido a la aridez extrema del ambiente, las partículas de polvo adquieren cargas estáticas con facilidad al rozar unas con otras. Esto provoca que el polvo no solo caiga sobre las superficies, sino que se adhiera a ellas con una tenacidad asombrosa. Para una máquina que depende totalmente de la transparencia de sus cubiertas de vidrio sobre las células fotovoltaicas, esta adherencia es una sentencia de muerte lenta. Durante 14 años, el Opportunity había sobrevivido gracias a eventos de limpieza ocasionales, ráfagas de viento llamadas remolinos de polvo, que por pura fortuna limpiaban sus paneles.
Pero en la gran tormenta de 2018 no hubo remolinos de limpieza, solo un bombardeo constante de sedimentos microscópicos que se asentaban sobre cada milímetro cuadrado del vehículo. Desde una perspectiva filosófica y científica, la tormenta global de polvo es la manifestación máxima del caos atmosférico marciano. Es un recordatorio de que, aunque hayamos enviado máquinas capaces de analizar la química de las rocas y buscar señales de vida antigua, seguimos siendo huéspedes frágiles en un mundo cuyas fuerzas elementales operan en escalas que no podemos controlar. La dinámica de fluidos que rige estos vientos es la misma que modela las dunas de arena en el Sahara o las tormentas en las grandes llanuras de América del Norte, pero llevada al extremo en un vacío casi total. La baja presión atmosférica de Marte significa que, para levantar una cantidad de polvo tan masiva, los vientos deben alcanzar velocidades considerables en las capas altas. Aunque a nivel del suelo la fuerza mecánica del viento sea menor de lo que uno esperaría debido a la baja densidad del aire. Sin embargo, no fue el viento lo que mató al Opportunity. El viento fue solo el mensajero del polvo, y el polvo fue el verdugo de la luz. Mientras la tormenta envolvía el cráter Endeavour, los ingenieros en la Tierra observaban con impotencia cómo los gráficos de telemetría mostraban una caída en picada de la producción de vatios hora. El rover, que en condiciones óptimas podía generar más de 600 vatios hora por sol, vio cómo esa cifra caía a niveles de subsistencia, luego a niveles críticos y, finalmente, a la nada. El diagnóstico meteorológico era claro. La atmósfera se había convertido en un muro sólido de mineral. La opacidad de 10,8 es un hito de la meteorología planetaria. Es el punto donde la física de la atmósfera derrota por completo a la ingeniería de la energía solar. En la oscuridad total de ese mediodía de junio, el Opportunity no solo perdió su fuente de alimentación, sino que perdió su contacto con el ritmo circadiano del planeta. Sin el ciclo de carga diario, la máquina entró en un estado de hibernación forzada, del que, dadas las condiciones térmicas que seguirían, no tendría retorno. Esta parte del colapso sistémico subraya la vulnerabilidad de la exploración espacial basada en energía fotovoltaica en planetas con atmósferas activas. A diferencia de las misiones que utilizan generadores térmicos de radioisótopos, que obtienen calor y electricidad de la desintegración del plutonio, el Opportunity era un esclavo del Sol. Su supervivencia dependía de un cielo limpio, una variable que la naturaleza marciana decidió revocar con una violencia sin precedentes. La tormenta global no fue un error del rover, ni una falla de diseño de sus creadores. Fue la imposición de las leyes de la termodinámica planetaria sobre un intruso de metal. La energía que el Sol depositaba en la atmósfera se convirtió en el arma que desconectó al explorador más longevo de nuestra historia. El seguimiento detallado de esta tormenta a través de los satélites en órbita, como el Mars Reconnaissance Orbiter, permitió a los científicos ver el avance del frente de polvo con una resolución asombrosa. Vieron cómo la luz desaparecía de las cámaras de superficie del rover, transformando un paisaje de llanuras y cráteres en un vacío grisáceo donde los instrumentos ya no podían distinguir el horizonte del cielo. En sus últimos momentos de conciencia electrónica, el Opportunity envió un mensaje que, aunque traducido de datos binarios, resonó con una tristeza casi humana. Su batería estaba baja y el cielo se estaba oscureciendo. Lo que los datos de telemetría describían con precisión matemática era el inicio de un aislamiento térmico y energético total. La mecánica de la tormenta había completado su primera fase, el bloqueo absoluto de los fotones. Con la fuente de energía cortada, el siguiente capítulo de la tragedia se trasladaría del cielo al interior de los circuitos, donde el frío comenzaría su asalto final contra la integridad de la máquina. Este fenómeno meteorológico no solo terminó con una misión, sino que dejó una cicatriz en el registro científico de la exploración espacial. Nos enseñó que Marte es un mundo de extremos, donde un grano de polvo, multiplicado por trillones, puede silenciar la tecnología más avanzada de la humanidad. La opacidad de la atmósfera se convirtió en una barrera infranqueable, un recordatorio de que la conquista de otros mundos requiere una lucha constante contra la entropía. El nivel Tau de 10,8 quedará para siempre en los libros de texto como el umbral de la oscuridad total,
El punto exacto donde la luz se rindió ante el óxido y el Opportunity quedó, por primera vez en 14 años, verdaderamente solo en la penumbra. Para entender la magnitud del colapso, debemos alejarnos de la imagen del rover como un simple vehículo a control remoto y empezar a verlo como un organismo biológico de metal y silicio. Al igual que un ser humano depende del flujo constante de glucosa y oxígeno para mantener sus funciones vitales, el Opportunity dependía de un flujo ininterrumpido de electrones. Su sistema circulatorio era una red de cables de cobre, y su corazón latía al ritmo de un conjunto de baterías de ion litio que para el momento de la gran tormenta de 2018 ya eran auténticas reliquias de la ingeniería espacial. La arquitectura de energía del Opportunity fue diseñada bajo una premisa de máxima eficiencia, pero también bajo una fecha de caducidad que la máquina se atrevió a ignorar durante más de una década. En la parte superior del chasis, como si fueran alas extendidas, se desplegaban sus paneles solares. No eran paneles comunes como los que podríamos ver en el techo de una casa en la Tierra. Eran estructuras de triple unión compuestas por capas de arseniuro de galio, germanio y fosfuro de indio y galio. Esta combinación de materiales no fue elegida al azar. Cada capa estaba diseñada para capturar una longitud de onda específica del espectro solar. En Marte, donde la luz ya llega debilitada por la distancia respecto al Sol, aprovechar cada fotón es una cuestión de supervivencia. El arseniuro de galio es considerablemente más eficiente que el silicio convencional, especialmente en condiciones de luz difusa y temperaturas extremas, permitiendo que el rover generara hasta 140 vatios de potencia por hora en un día despejado. Sin embargo, esta maravilla tecnológica tenía un enemigo silencioso y persistente: el polvo de óxido de hierro que mencionamos anteriormente. A lo largo de 5.111 soles, o días marcianos, los paneles solares sufrieron un proceso de degradación inevitable. Cada partícula de polvo que se asentaba sobre el vidrio reducía la transparencia del sistema, obligando a los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro a calcular diariamente el factor de polvo. Lo que nadie previó fue que la misión duraría tanto tiempo como para que las baterías de ion litio se convirtieran en el factor limitante. Cuando el Opportunity aterrizó en 2004, sus dos baterías de 8 amperios ahora eran la vanguardia de la tecnología. Pero el litio, por su propia naturaleza química, tiene memoria del tiempo y del frío. Con cada ciclo de carga y descarga, con cada noche gélida en la que las baterías debían entregar energía para evitar que el rover se congelara, la estructura interna de las celdas se degradaba. Se formaban pequeñas estructuras llamadas dendritas, que son básicamente depósitos de litio metálico que aumentan la resistencia interna y reducen la capacidad de almacenamiento. Tras 14 años de operación, esas baterías ya no eran los depósitos robustos de energía que solían ser. Eran recipientes desgastados que luchaban por retener la carga necesaria para sobrevivir a una sola noche marciana. Aquí es donde entra en juego el concepto de la caja electrónica caliente. Para proteger los componentes más sensibles, el computador de vuelo, las memorias de estado sólido y los sistemas de control de potencia, los ingenieros diseñaron un núcleo central fuertemente aislado. Esta caja no era solo una estructura de aluminio. Estaba recubierta por una capa de aerogel de sílice, una sustancia casi mística conocida como humo helado, que es uno de los mejores aislantes térmicos conocidos por el hombre. El objetivo de la caja electrónica caliente era mantener una temperatura estable en su interior, un microclima donde la electrónica pudiera funcionar sin que los transistores se quebraran por el frío. Sin embargo, el aislamiento por sí solo no es suficiente cuando el termómetro exterior desciende a niveles criogénicos. Se requiere calor activo. El rover contaba con dos tipos de calefacción. Por un lado, tenía pequeñas unidades de calentador de radioisótopos, que utilizaban la desintegración natural del plutonio 238 para generar un calor constante y pasivo. Estas unidades eran fundamentales porque no requerían energía eléctrica, pero el calor que generaban era apenas un susurro frente al invierno de Marte. Para las situaciones críticas, el rover dependía de los calentadores de supervivencia, que eran esencialmente resistencias eléctricas que consumían la preciada carga de las baterías para generar calor de manera rápida y dirigida.
El problema matemático era letal. Los calentadores de supervivencia son los consumidores de energía más voraces del sistema. En un día normal, el rover gestionaba su presupuesto energético con una precisión de cirujano, decidiendo qué instrumentos encender y cuánto tiempo conducir basándose en la carga disponible. Pero cuando el nivel tau se disparó a 10,8, ese presupuesto se desmoronó. Consideren la física de la situación. El rover necesita mantener su núcleo por encima de los 40 grados bajo cero para que los componentes no sufran daños estructurales. Si la temperatura cae por debajo de ese límite, el silicio se vuelve quebradizo y las trazas de cobre en las placas de circuito pueden separarse. Durante la tormenta global, la producción de energía cayó prácticamente a cero. Los paneles solares, cubiertos por una oscuridad más densa que cualquier noche terrestre, dejaron de suministrar corriente. En ese instante, el Opportunity comenzó a vivir exclusivamente de sus ahorros, la energía almacenada en sus baterías degradadas. Fue un asedio térmico. Por un lado, el frío extremo de Marte intentaba penetrar en la caja electrónica caliente. Por el otro, los calentadores de supervivencia intentaban mantener la frontera, consumiendo amperios que no se estaban reponiendo. La degradación de las baterías jugó un papel crucial en este diagnóstico forense. Debido a los años de uso, la tensión nominal de las baterías ya no era estable. Cuando un sistema de ion litio se ve sometido a una descarga profunda en condiciones de frío extremo, su voltaje cae de manera precipitada. La electrónica del rover está diseñada para apagarse automáticamente si el voltaje desciende por debajo de un umbral crítico de 22 voltios. Esto se hace para proteger las celdas de una inversión de polaridad que las destruiría instantáneamente. Sin embargo, al alcanzar esos 22 voltios y apagarse, el rover también desconectaba sus propios calentadores eléctricos. Era una paradoja trágica. Para salvar la batería, el software debía condenar al hardware al frío absoluto. Es fascinante y a la vez aterrador pensar en el equilibrio químico que ocurría dentro de esas celdas de energía. En el interior de una batería de ion litio, los iones se mueven a través de un electrolito líquido. A medida que la temperatura baja, la viscosidad de este líquido aumenta, volviéndose espeso como la miel, lo que dificulta el movimiento de los iones y reduce drásticamente la potencia que la batería puede entregar. El Opportunity estaba atrapado en una espiral descendente. Necesitaba energía para calentarse, pero el frío mismo le impedía extraer energía de sus baterías. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro sabían que cada hora que pasaba sin sol era una hora más cerca del punto de no retorno. No se trataba solo de que la máquina se quedara sin gasolina. Se trataba de que el contenedor de esa gasolina se estaba agrietando físicamente debido a las leyes de la química de materiales. La arquitectura fotovoltaica, que había sido la bendición del Opportunity durante más de 5,000 soles, permitiéndole superar por mucho a su gemelo Spirit, se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Spirit había quedado atrapado años antes en un banco de arena, incapaz de orientar sus paneles hacia el sol del invierno, lo que provocó su muerte térmica. Opportunity, en cambio, siempre había sido el rover con suerte, el que encontraba pendientes favorables para limpiar sus paneles y captar la luz oblicua del invierno. Pero contra una tormenta que cubría todo el planeta, no había pendiente ni orientación que valiera. La atmósfera se había vuelto opaca en todas las direcciones. Los fotones, esas partículas de luz que habían viajado 150 millones de kilómetros desde el Sol, morían en las capas altas de la atmósfera marciana, absorbidos por el polvo de hierro, mucho antes de poder tocar las salas de arseniuro de galio de la sonda. A medida que el nivel de carga se acercaba al abismo, el computador de a bordo comenzó a priorizar funciones con una lógica fría y binaria. Se sacrificaron las cámaras, se sacrificaron los espectrómetros, se sacrificó la radio. Al final, solo quedaron el reloj de la misión y los circuitos de gestión de energía, consumiendo apenas unos pocos milivatios, esperando un amanecer que no llegaba. Pero el consumo de los calentadores de supervivencia, incluso en su modo más austero, era demasiado para lo que quedaba en las celdas degradadas. Cuando el voltaje finalmente cruzó la línea roja de los 22 voltios, el corazón electrónico del Opportunity se detuvo. Los interruptores se abrieron, la corriente dejó de fluir y el silencio se apoderó de la caja electrónica caliente. Este es el momento en que la ingeniería se rinde ante la naturaleza.
Podemos construir máquinas con materiales exóticos y software de inteligencia artificial, pero no podemos anular la segunda ley de la termodinámica. El calor siempre fluirá de lo caliente a lo frío, y sin una fuente de energía para bombear ese calor de vuelta, el Opportunity comenzó a igualarse con su entorno. Los 140 vatios de potencia que una vez le permitieron escalar cráteres y analizar rocas antiguas se redujeron a cero. La arquitectura de energía, que había sido diseñada para un sprint de 90 días y terminó corriendo una maratón de 14 años, finalmente se desplomó por agotamiento absoluto. El rover no se rompió por un error humano ni por un impacto. Se apagó porque la física del universo le negó el acceso a la luz, y su sistema de almacenamiento, cansado por el tiempo, ya no pudo sostener la llama de la vida artificial en medio de la oscuridad marciana. Cuando la luz se desvaneció y el suministro eléctrico de los paneles solares se redujo a un susurro inaudible, la batalla por la supervivencia del Opportunity se trasladó de la superficie polvorienta del cráter a las entrañas lógicas de su sistema operativo. Para entender lo que sucedió después, debemos dejar de ver al rover como un objeto mecánico y empezar a visualizarlo como una conciencia digital regida por un instinto de preservación codificado en millones de líneas de lenguaje de programación. El software de vuelo, el verdadero cerebro de la máquina, es una arquitectura de una complejidad asombrosa, diseñada no solo para conducir o analizar rocas, sino para tomar decisiones de vida o muerte en milisegundos, cuando las condiciones ambientales se vuelven hostiles. Lo que ocurrió en junio de 2018 fue una cascada de fallos sistémicos, una serie de protocolos de emergencia que se dispararon uno tras otro, como los reflejos de un cuerpo que entra en estado de choque. El primer síntoma del colapso fue la activación del fallo por baja potencia. Este es el equivalente digital a un triaje médico en un campo de batalla. Cuando la computadora de a bordo, procesando datos a través de su procesador endurecido contra la radiación, detectó que el voltaje de las baterías de ion litio caía por debajo del umbral de seguridad, la prioridad absoluta cambió instantáneamente. En un día normal, el rover dedica gran parte de su energía a mover sus motores, operar el brazo robótico y transmitir grandes paquetes de imágenes en alta resolución a la Tierra. Sin embargo, bajo el estado de error por energía reducida, el software de vuelo ejecutó una orden de ejecución implacable: apagar todo lo que no fuera estrictamente necesario para mantener el núcleo caliente y la computadora despierta. Los instrumentos científicos, aquellos que habían descubierto la historia del agua en Marte, fueron los primeros en ser sacrificados. El espectrómetro de emisión térmica se quedó a oscuras. Las cámaras panorámicas, que habían sido nuestros ojos en otro mundo, se cerraron. El Opportunity se volvió ciego y mudo por voluntad propia, en un intento desesperado por conservar cada julio de energía para lo único que importaba: el calor. Esta etapa de la falla es profundamente técnica, pero también tiene un matiz casi trágico. El software de vuelo no se limita a apagar interruptores. Debe gestionar la carga térmica de la caja de electrónica caliente. Si el sistema detecta que no hay suficiente corriente para alimentar los calentadores y mantener la CPU funcionando al mismo tiempo, entra en un ciclo de sueño profundo. El rover se apaga por completo, programando una alarma interna para despertar solo cuando los sensores detecten que hay suficiente luz solar para reiniciar el ciclo de carga. El problema es que, en medio de una tormenta global, con un nivel de opacidad atmosférica de 10,8, ese despertar nunca llega a ser productivo. El Opportunity despertaba, comprobaba que el cielo seguía siendo una masa de polvo impenetrable y volvía a dormirse, consumiendo en cada uno de estos ciclos una pequeña fracción de la energía que ya no podía recuperar. A medida que la energía seguía drenándose, se disparó el segundo protocolo crítico: el fallo por pérdida de señal ascendente. En condiciones normales, el Opportunity espera recibir una palmada en la espalda digital desde la Tierra a intervalos regulares. Estas señales, enviadas a través de las gigantescas antenas de la red del espacio profundo, le indican al rover que sus creadores siguen ahí, escuchando y enviando instrucciones. Cuando el rover pasa demasiado tiempo sin recibir una señal válida, su software entra en un estado de paranoia lógica. El sistema asume que el problema no es la atmósfera, sino que su propio hardware de comunicación
se ha desorientado o ha fallado. Entonces, el rover inicia una serie de rutinas de recuperación de radio. Intenta cambiar entre sus diferentes antenas, la de baja ganancia y la de alta ganancia, y comienza a escanear el cielo, moviendo sus receptores en busca de una frecuencia terrestre. Pero en medio de la tormenta, este esfuerzo era fútil y, lo que es peor, extremadamente costoso en términos energéticos. Mover los actuadores de la antena y alimentar los amplificadores de radio consumía las últimas reservas de las baterías, acelerando el descenso hacia la oscuridad total. Sin embargo, el golpe de gracia, el evento que selló el destino del Opportunity de manera irreversible, fue el fallo del reloj de la misión. Para una máquina en el espacio, el tiempo no es una abstracción, es una coordenada fundamental de navegación. El rover necesita saber exactamente qué hora es y en qué día de la misión se encuentra para calcular la posición de la Tierra en el cielo y orientar sus antenas. También necesita el tiempo para saber cuándo debe despertar para aprovechar las horas de máxima insolación. El reloj de la misión se mantiene funcionando gracias a una pequeña cantidad de energía constante, incluso cuando el resto del rover está apagado. Es el equivalente al latido del corazón en un paciente en coma. Pero cuando el voltaje de las baterías cayó por debajo del límite crítico absoluto, incluso ese latido se detuvo. Cuando el reloj de la misión falla, el rover entra en un estado de amnesia total. Ya no sabe dónde está la Tierra, no sabe si es de día o de noche, y no sabe cuánto tiempo ha pasado desde su última comunicación. Este es el fallo más temido por los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro. Sin un reloj funcional, incluso si el sol volviera a brillar y los paneles solares comenzaran a generar energía, el rover no sabría qué hacer con ella de manera inteligente. Al despertar, se encontraría en un estado de confusión lógica, iniciando un ciclo de recuperación que requiere una intervención manual extremadamente compleja desde la Tierra, la cual solo es posible si el rover logra, por pura casualidad, apuntar su antena hacia nosotros en el momento exacto. La ciencia detrás de este colapso de software es una lección de humildad sobre la fragilidad de la inteligencia artificial en entornos extremos. El procesador del Opportunity, un modelo diseñado para resistir el bombardeo de rayos cósmicos, es increíblemente robusto, pero depende de la estabilidad de la memoria volátil y no volátil. Cuando la energía desaparece, los datos almacenados en la memoria de acceso aleatorio se desvanecen. El rover tiene que confiar en su memoria de solo lectura para reiniciar su sistema operativo básico, un proceso que es lento y consume mucha energía. Imaginen intentar encender una computadora vieja en una habitación a 100 grados bajo cero, con una batería que apenas tiene carga para unos segundos. Cada intento de arranque es un riesgo de daño físico para los componentes electrónicos, que sufren el estrés de la corriente eléctrica fluyendo a través de circuitos congelados. Existe una dimensión filosófica en estos protocolos de error. Los seres humanos programamos estas máquinas con nuestras propias ansiedades de supervivencia. El fallo por baja potencia es nuestra prudencia. El fallo por pérdida de señal es nuestra necesidad de conexión. Y el fallo del reloj es nuestro miedo a la desorientación y al olvido. El Opportunity no murió de repente. Se fue apagando por etapas, retirándose hacia su núcleo más básico, renunciando a sus sentidos, a su voz y finalmente a su memoria, en un orden dictado por una lógica de supervivencia que nosotros mismos escribimos. Cada protocolo disparado era un grito de auxilio binario enviado al vacío, una señal de que la máquina estaba perdiendo la batalla contra la entropía de Marte. En las últimas horas de ese 10 de junio, el registro de eventos del software de vuelo debió ser una cascada incesante de advertencias rojas. Los sensores de temperatura informaban que el aislamiento de aerogel ya no era suficiente para contener el calor. Los sensores de voltaje informaban que la curva de descarga se volvía vertical. Y finalmente, el software ejecutó su última instrucción: entrar en el modo de supervivencia final. En este modo, el rover se queda en silencio absoluto, desconectando incluso la capacidad de respuesta a comandos externos, esperando que el hardware de carga solar haga el trabajo milagroso de resucitar las baterías. Pero con un cielo que tenía la opacidad de una pared de ladrillos, ese milagro era físicamente imposible.
La secuencia de estos fallos sistémicos nos permite reconstruir el diagnóstico forense con una precisión escalofriante. No hubo un cortocircuito repentino ni un impacto de meteorito. Fue una asfixia energética gestionada por un software que hizo exactamente lo que le pedimos que hiciera: intentar sobrevivir hasta el último aliento. La tragedia radica en que las mismas reglas que le permitieron operar durante 14 años en un entorno donde nada debería durar más de 3 meses, fueron las que dictaron su cierre definitivo. Al proteger la batería, el software apagó los calentadores. Al apagar los calentadores, permitió que el frío dañara los circuitos. Al dañar los circuitos, el reloj se detuvo. Fue un círculo vicioso de lógica y física que terminó en el silencio absoluto. El Opportunity, en sus últimos momentos de conciencia digital, era una mente brillante atrapada en un cuerpo que se congelaba, perdiendo la noción del tiempo y del espacio, hasta que la última línea de código se detuvo y el procesador quedó inmóvil, convirtiéndose en una parte más del paisaje silente y polvoriento del Valle de la Perseverancia. Una vez que el software de vuelo se rindió ante la inevitable caída del voltaje y el reloj de la misión se detuvo, el Opportunity dejó de ser una entidad activa para convertirse en una estructura puramente física, sometida sin defensas a las leyes más brutales de la termodinámica. En este punto de nuestra autopsia técnica, debemos abandonar los unos y ceros para adentrarnos en la ciencia de los materiales y la física del estado sólido. Lo que ocurrió en las semanas posteriores al 10 de junio de 2018 fue un proceso de degradación mecánica lenta, silenciosa y absolutamente implacable. La temperatura en Marte, especialmente durante una tormenta global que bloquea el calor solar, pero permite que la radiación térmica escape al espacio, no es simplemente una medida en un termómetro. Es un asalto cinético contra la integridad de la materia. Para visualizar la magnitud del desastre, debemos entender primero qué es lo que protegía al rover. El corazón del Opportunity residía en la caja electrónica caliente, un recinto diseñado con un aislamiento de aerogel de sílice, una sustancia tan ligera y eficiente que se le conoce como humo sólido. Este material es capaz de detener la transferencia de calor de manera casi mágica, pero tiene un límite termodinámico. Sin una fuente de calor interna, ya fuera el calor residual de las baterías funcionando o los calentadores eléctricos activos, la caja comenzó a perder la batalla contra el entorno. El calor es, en esencia, energía vibratoria a nivel molecular. En el vacío parcial de Marte, a medida que esa vibración disminuye, los materiales que componen la electrónica del rover empezaron a contraerse. Aquí es donde entra en juego un concepto crítico de la ingeniería aeroespacial: el coeficiente de expansión térmica. Cada material en el universo se expande con el calor y se contrae con el frío, pero lo hacen a ritmos diferentes. Una placa de circuito impreso es un ecosistema complejo de fibra de vidrio, resina epóxica, trazas de cobre, chips de silicio y soldaduras de estaño y plomo. Cuando la temperatura cae por debajo de los 100 grados Celsius bajo cero, estos materiales inician una guerra de tracción entre sí. El cobre de las conexiones eléctricas quiere encogerse más rápido que la fibra de vidrio de la placa. Las soldaduras, que actúan como el pegamento que mantiene unidos los componentes, se vuelven extremadamente frágiles, perdiendo la ductilidad que les permite absorber pequeñas vibraciones o cambios de presión. Lo que ocurre a nivel microscópico es un fenómeno conocido como microfisura o fatiga térmica extrema. Imaginen una carretera de concreto durante un invierno devastador. El hielo se expande en las grietas y rompe la estructura. En el Opportunity, el enemigo no fue el hielo, sino la contracción diferencial. Una soldadura que ha resistido 14 años de ciclos térmicos diarios ya está cansada. Bajo el frío extremo de la gran tormenta, esa soldadura pudo haber experimentado una fractura microscópica. Una grieta de apenas unos nanómetros de ancho es suficiente para interrumpir el flujo de electrones. Si esa grieta ocurre en una línea de datos crítica entre el procesador y la memoria, o en el bus de potencia que alimenta la radio, el rover queda físicamente incapacitado para volver a la vida, sin importar cuánta energía solar reciba después. La física de los semiconductores también cambia de manera radical en estas condiciones. Los transistores de silicio que componen el cerebro del rover
funcionan gracias al movimiento controlado de electrones a través de barreras energéticas. A temperaturas criogénicas, el comportamiento de estos portadores de carga se altera. El silicio, que es un semiconductor, puede empezar a comportarse más como un aislante. Si la electrónica se enfría demasiado, los voltajes necesarios para encender un transistor cambian, lo que significa que el computador de vuelo podría intentar arrancar y fallar simplemente porque la física de sus componentes ya no responde a los parámetros de diseño. Aunque el rover fuera diseñado para aguantar mucho frío, no fue diseñado para operar sin calefacción activa durante meses bajo una mortaja de polvo. Un aspecto particularmente vulnerable de la arquitectura del Opportunity era su sistema de comunicaciones. El transpondedor de banda X y los amplificadores de estado sólido son piezas de joyería tecnológica que dependen de osciladores de cristal para mantener la frecuencia exacta de radio necesaria para hablar con la Tierra. Estos cristales de cuarzo son extremadamente sensibles a la temperatura. Si el soporte mecánico del cristal o el propio cristal sufren una fractura por estrés térmico, la radio pierde su capacidad de sintonizar la frecuencia correcta. El rover podría estar intentando gritar hacia el espacio, pero lo haría en una frecuencia que nadie está escuchando, o con una señal tan distorsionada por el daño físico que se perdería en el ruido de fondo del cosmos. No podemos olvidar los actuadores y los motores. El Opportunity tenía motores en sus ruedas, en su brazo robótico y en el mástil de sus cámaras. Estos motores utilizan lubricantes que, aunque están diseñados para el espacio, dependen de una temperatura mínima para mantener su viscosidad. A 100 grados bajo cero, estos lubricantes pueden volverse tan densos como el asfalto o incluso solidificarse por completo. Pero el daño más grave no es la viscosidad, sino el daño a los imanes permanentes y a los bobinados de cobre. El frío extremo puede causar que los materiales magnéticos pierdan parte de su eficacia o que el aislamiento de los cables de cobre se vuelva quebradizo y se rompa al más mínimo movimiento, provocando cortocircuitos internos que serían fatales en un intento de reinicio. El proceso de destrucción física fue una agonía silenciosa. Cada noche que pasaba en el cráter Endeavour sin energía, el frío penetraba un poco más profundo en la caja electrónica caliente. Podemos visualizar las trazas de cobre en las placas de circuito, tensándose como cuerdas de violín afinadas demasiado alto, hasta que el sonido del metal rompiéndose, un chasquido inaudible en la tenue atmósfera marciana, marcaba el fin de una conexión vital. Este fenómeno de microfisuración es acumulativo. No es un evento único, sino un millón de pequeñas heridas que se abren en la estructura íntima de la máquina. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro llaman a esto el escenario de la tumba helada. Es la comprensión de que una máquina, por muy avanzada que sea, sigue siendo un objeto sujeto a la entropía. La resiliencia del Opportunity durante 14 años se debió a que nunca permitió que su núcleo se enfriara por completo. Siempre hubo un flujo de energía, un pequeño rescoldo de calor manteniendo la flexibilidad de los materiales. Al cortarse ese flujo, la máquina perdió su juventud tecnológica y se volvió vieja y frágil en cuestión de semanas. Los metales perdieron su elasticidad, los polímeros se volvieron vidriosos y el silicio se convirtió en un desierto inerte. Existe una analogía útil para entender por qué este daño es irreversible. Imaginen un puente de acero diseñado para soportar el tráfico. El puente tiene juntas de expansión para moverse con el calor. Si soldamos esas juntas y luego sometemos al puente a un frío polar, el acero no tendrá hacia dónde ir y terminará por doblarse o romperse. El Opportunity era un puente de conexiones eléctricas microscópicas que, al perder su capacidad de gestionar el estrés térmico mediante la calefacción, simplemente se despedazó internamente. No es algo que se pueda arreglar enviando más luz solar. Una vez que una traza de cobre se ha roto o una soldadura se ha separado de su base, no hay calor en el mundo que pueda volver a unirlas sin la intervención de un soldador humano, algo que está a millones de kilómetros de distancia. La tragedia de la termodinámica en Marte es que el frío no solo detiene la función, sino que destruye la estructura. Cuando el Sol finalmente volvió a brillar sobre las planicies de Meridiani y el nivel Tau descendió a niveles normales, los paneles solares probablemente comenzaron a generar electricidad nuevamente.
Los electrones fluyeron desde las células de arseniuro de galio hacia los circuitos, pero se encontraron con un laberinto de caminos cortados, puentes caídos y puertas que ya no se abrían. La corriente eléctrica, buscando desesperadamente un camino hacia el procesador o la radio, se detenía ante las microfisuras creadas por el invierno. La energía estaba ahí, pero el vehículo que debía transportarla estaba físicamente roto. Este diagnóstico forense nos lleva a una conclusión melancólica. El Opportunity no se quedó simplemente sin batería. Su cuerpo fue destrozado por la arquitectura misma del universo. La contracción térmica es una fuerza fundamental, tan imparable como la gravedad. En las profundidades del invierno marciano de 2018, la ingeniería humana fue superada por la física de los materiales. El rover, que había sido un triunfo de la voluntad sobre el entorno, se convirtió en una víctima de la fragilidad de sus propios átomos. Aquella máquina que una vez rodó con orgullo sobre las arenas rojas, analizando la historia de un mundo antiguo, terminó sus días como una estatua de metal fracturado, un monumento a la curiosidad humana que ahora descansa en un silencio eterno, no por falta de voluntad, sino por la ruptura definitiva de sus vínculos físicos con la realidad operativa. El frío ganó la partida y lo hizo rompiendo el corazón de silicio y cobre de nuestro explorador más valiente. Mientras el silencio se apoderaba de las planicies marcianas, en la Tierra, el ambiente en el laboratorio de propulsión a chorro era de una tensión eléctrica y contenida. Tras el último mensaje del 10 de junio, la misión no se dio por terminada. Al contrario, entró en una de las fases más complejas y desesperadas de la ingeniería espacial: la operación de rescate. Para entender cómo se intenta recuperar una máquina a 225 millones de kilómetros de distancia, debemos primero comprender la magnitud de la red del espacio profundo. Esta no es simplemente una serie de antenas. Es el sistema de telecomunicaciones más sensible y potente jamás construido por la humanidad, compuesto por 3 complejos situados estratégicamente en California, Madrid y Canberra. Estas estaciones están distribuidas de tal manera que a medida que la Tierra gira, al menos una de ellas siempre tiene una línea de visión directa con Marte. Sin esta red, el Opportunity no sería más que un trozo de metal perdido en el vacío. Con ella aún existía una posibilidad, aunque fuera infinitesimal, de enviarle un salvavidas digital. La estrategia de rescate se basó en una premisa científica fundamental: la esperanza de que el hardware no estuviera muerto, sino simplemente sumido en un sueño profundo debido a la falta de energía. El principal obstáculo era el fallo del reloj de la misión, que ya hemos analizado. Debido a que el Opportunity ya no sabía qué hora era, sus ventanas de escucha programadas, esos momentos específicos en los que el rover activa su receptor de radio para escuchar a la Tierra, se volvieron impredecibles. Los ingenieros ya no podían enviar un comando a las 10 de la mañana, hora de Marte, y esperar que el rover estuviera escuchando. La máquina estaba a la deriva en el tiempo. Para combatir esta amnesia temporal, el equipo del laboratorio de propulsión a chorro implementó una táctica conocida como barrido y pitido. Esta técnica es una proeza de la paciencia y la física de radio. El barrido consiste en enviar una señal de radio que varía ligeramente su frecuencia a lo largo de un rango determinado. ¿Por qué hacer esto? Porque el frío extremo de Marte afecta los componentes físicos de la radio del rover, lo que puede causar que su frecuencia de recepción se desplace ligeramente. Si enviamos un mensaje en una frecuencia fija, es posible que el rover, en su estado gélido, simplemente no pueda sintonizarla. Al barrer el espectro, los ingenieros intentaban cubrir todas las posibilidades. El pitido, por otro lado, era un comando simplificado al extremo. No se le pedía al rover que enviara datos complejos o imágenes. Se le enviaba una instrucción básica para que respondiera con una señal portadora, un simple "aquí estoy". Era el equivalente a gritar el nombre de alguien en una habitación oscura, esperando escuchar aunque sea un susurro de vuelta. Durante meses, las antenas de la red del espacio profundo bombardearon la ubicación del Opportunity en el cráter Endeavour con estos comandos. Se enviaron más de 835 instrucciones de recuperación. Cada una de estas transmisiones requería una planificación meticulosa. Había que tener en cuenta la rotación de Marte, la posición de las estaciones terrestres y la potencia de la señal.
La señal de radio viaja a la velocidad de la luz, pero incluso a esa velocidad, el tiempo de ida y vuelta de los datos podía superar los 20 minutos. Esto significaba que los ingenieros estaban operando en el pasado. Para cuando recibían la confirmación de que una señal había llegado a Marte, el rover ya podría haber vuelto a apagarse debido a la debilidad de sus baterías. Paralelamente a los esfuerzos de radio, los científicos pusieron sus esperanzas en un fenómeno meteorológico conocido como eventos de limpieza por viento. A lo largo de los 14 años de la misión, el Opportunity había sido salvado en varias ocasiones por remolinos de polvo, columnas de aire ascendente que actúan como aspiradoras naturales, barriendo el polvo de los paneles solares y devolviéndoles su eficiencia. Los ingenieros sabían que tras la gran tormenta, los paneles estarían cubiertos por una capa gruesa de sedimentos. La única forma de que el rover despertara era que el viento marciano hiciera el trabajo de limpieza que ningún humano podía hacer. Se identificó una ventana de tiempo específica, la temporada de vientos en el cráter Endeavour, que comenzaba a finales de 2018. El plan era simple pero angustiante: seguir enviando comandos de despierta y esperar que una ráfaga de viento providencial limpiara las células fotovoltaicas lo suficiente como para permitir que un pulso de energía llegara a las baterías y reiniciara el reloj de la misión. Para mantener la moral del equipo y honrar la historia del rover, surgió una tradición conmovedora en el centro de control: las canciones de despertar. Cada mañana el equipo de la misión reproducía una canción diferente antes de comenzar la jornada de escucha. Canciones como Space Oddity de David Bowie, I Will Survive de Gloria Gaynor o Here Comes the Sun de The Beatles resonaban en los altavoces del laboratorio. No era solo un gesto sentimental, era una forma de humanizar una lucha técnica contra las leyes de la termodinámica. Cada canción representaba un día más de esperanza, una negativa a aceptar que el explorador más resistente de la NASA se había convertido en un monumento inerte. Sin embargo, la física de la comunicación en el espacio profundo es implacable. A medida que pasaban los meses, la brecha de incertidumbre crecía. Si el Opportunity no respondía, ¿era porque sus paneles seguían sucios? ¿O era porque, como sospechábamos en el diagnóstico forense, el frío ya había fracturado las juntas de soldadura de su radio? La red del espacio profundo es capaz de detectar señales increíblemente débiles, pero no puede detectar el silencio absoluto. Los ingenieros utilizaron técnicas de procesamiento de señales de vanguardia, intentando filtrar el ruido cósmico de fondo en busca de cualquier anomalía que sugiriera que el rover estaba intentando transmitir. Incluso recurrieron a los orbitadores que giran alrededor de Marte para que actuaran como estaciones de escucha cercanas, pero el resultado siempre era el mismo: una línea plana en los monitores. La estrategia de rescate también tuvo que enfrentarse a la degradación térmica acumulada. Cada sol que el rover pasaba sin calefacción activa, las probabilidades de una recuperación exitosa disminuían exponencialmente. En la ingeniería de sistemas espaciales, existe el concepto de mortalidad infantil de los componentes tras un evento traumático. Si el rover lograba despertar, era probable que lo hiciera con múltiples fallos en sus sistemas. El equipo de rescate tenía preparados protocolos para lo que llamaban el rover zombie, una máquina con daños cerebrales en su memoria y sin capacidad de movimiento, pero que aún pudiera actuar como una estación científica fija. Estaban dispuestos a aceptar cualquier forma de vida, por limitada que fuera, pero el tiempo se agotaba. La órbita de Marte y la Tierra seguía su curso, y la distancia entre los dos planetas empezaba a aumentar, lo que dificultaba aún más la potencia de la señal. Además, el invierno marciano se acercaba a su punto más gélido. Si el Opportunity no despertaba antes de que las temperaturas cayeran por debajo de los límites de diseño más pesimistas, el daño estructural sería total. La operación de rescate se convirtió en una carrera contra el calendario solar. Los 835 comandos enviados no fueron solo intentos técnicos, fueron una conversación unilateral con una máquina que nos había dado todo lo que tenía. La ciencia detrás de estos intentos de comunicación es fascinante. Para enviar el comando de barrido y pitido, las antenas de 70 metros de la red debían concentrar un haz de energía de radio tan preciso que pudiera ser captado por la pequeña antena del rover, que no es más grande que un plato de comida.
Es el equivalente a intentar iluminar una moneda con una linterna desde el otro lado de una ciudad, mientras ambos se mueven y la atmósfera está llena de humo. La precisión requerida es de milésimas de grado. El hecho de que la NASA pueda realizar estas operaciones de manera rutinaria es un testimonio del genio humano, pero incluso el genio tiene límites frente a un hardware que ha sido físicamente destruido por el entorno. Hacia finales de enero de 2019, la atmósfera en el laboratorio de propulsión a chorro empezó a cambiar. La temporada de vientos estaba terminando y no había habido señales de limpieza en los paneles. Las imágenes de los orbitadores mostraban que el cielo sobre el cráter Endeavour estaba finalmente despejado, pero el Opportunity seguía sin responder. La conclusión técnica empezaba a ser inevitable. El silencio no era por falta de sol, sino por un fallo sistémico catastrófico provocado por el frío. La red del espacio profundo, que había sido el cordón umbilical del rover durante 14 años, estaba ahora escuchando un cadáver metálico. Esta fase de la misión nos enseña sobre la persistencia humana. No dejamos de escuchar simplemente porque las probabilidades eran bajas. Seguimos escuchando porque el Opportunity se lo había ganado. Cada uno de los 835 comandos era un reconocimiento a los 45 kilómetros recorridos, a las miles de fotografías enviadas y a la historia que la máquina había escrito en las rocas de Marte. Pero en el espacio, la voluntad no puede reparar un circuito roto. La operación de rescate fue el último acto de una tragedia tecnológica, un esfuerzo heroico por parte de hombres y mujeres que se negaban a decir adiós. Al final, el espacio profundo es un lugar de silencio absoluto, y el Opportunity, tras 14 años de conversación constante con sus creadores, finalmente se sumergió en ese silencio para siempre, dejando a la red del espacio profundo, captando únicamente el susurro vacío del universo. El 13 de febrero de 2019, el auditorio del Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena, California, no albergaba el ambiente festivo que suele acompañar a los grandes anuncios de la NASA. Había un peso en el aire, una mezcla de orgullo exhausto y duelo técnico. Tras 8 meses de silencio absoluto y más de 800 intentos fallidos de comunicación, la gerencia de la misión y los altos mandos de la agencia espacial se presentaron ante el mundo para pronunciar las palabras que nadie quería decir, pero que la física ya había dictaminado meses atrás. La misión del rover Opportunity había terminado oficialmente. No fue una decisión administrativa basada en presupuestos o política. Fue el reconocimiento formal de que la ingeniería humana había llegado al límite de su resistencia en un entorno alienígena. Aquel día se cerró el libro de bitácora de la misión más longeva y exitosa en la superficie de otro planeta, dejando tras de sí un diagnóstico forense que confirmaba la muerte por congelamiento de un hardware que, por derecho propio, ya pertenecía a la eternidad. Para entender el cierre técnico de esta epopeya, debemos mirar las cifras, pero no como meras estadísticas, sino como el testamento de una máquina que se negó a morir durante casi 15 años. El Opportunity fue diseñado para una garantía de 90 días. Sobrevivió más de 5.000. Se esperaba que recorriera unos 600 metros. Cuando sus ruedas se detuvieron por última vez, el odómetro marcaba 45,16 kilómetros. Esta distancia no es solo un récord de atletismo robótico. Es la medida de una revolución en nuestro conocimiento del sistema solar. Durante su travesía, el rover envió a la Tierra más de 217.000 imágenes, incluyendo panorámicas de 360 grados que transformaron a Marte de un punto rojo en el cielo a un mundo con geografía, horizontes y una historia geológica tangible. Cada gigabyte de datos transmitido a través de la red del espacio profundo fue un ladrillo en la reconstrucción de un pasado en el que Marte no era el desierto helado que vemos hoy, sino un lugar donde el agua fluía y las condiciones para la vida pudieron haber existido. El legado científico que el Opportunity dejó antes de ser silenciado por la tormenta es inabarcable. Fue este rover el que confirmó la presencia de las famosas esferas de hematita, pequeñas concreciones minerales que el equipo científico apodó cariñosamente como arándanos. Estas esferas fueron la prueba irrefutable de que, en el pasado remoto de Meridiani Planum, el agua subterránea había empapado las rocas, permitiendo la formación de minerales que solo pueden cristalizar en presencia de líquido.
A través de sus espectrómetros, el Opportunity no solo encontró agua, sino que determinó que el pH de esa agua en ciertos periodos fue lo suficientemente neutro como para haber sido habitable. Analizó cráteres que eran verdaderas ventanas al tiempo: Eagle, Endurance, Victoria y finalmente el colosal Endeavour. En cada uno de estos sitios, el rover actuó como un geólogo incansable, raspando la superficie de las rocas con su herramienta de abrasión para revelar secretos ocultos bajo eones de polvo. Hoy el Opportunity descansa en un lugar con un nombre profético: el Valle de la Perseverancia, en el borde del cráter Endeavour. El diagnóstico forense final nos dice que el rover se encuentra en un estado de preservación estática. Al no haber humedad en la atmósfera marciana, no existe la oxidación tal como la conocemos en la Tierra. El chasis de aluminio, las juntas de titanio y los componentes chapados en oro no se están oxidando ni pudriendo. Sin embargo, la máquina está sometida a un proceso de erosión eólica extremadamente lento. Los granos de arena, impulsados por los vientos marcianos, están lijando muy suavemente la pintura y las superficies expuestas. Con el paso de los siglos, el color vibrante de la estructura se irá desvaneciendo, volviéndose del mismo tono ocre que el regolito que lo rodea. El Opportunity se está convirtiendo, literalmente, en parte de Marte. Es fascinante considerar el estado actual de sus componentes internos. Dentro de la caja electrónica caliente, el silencio es absoluto. Los circuitos que una vez vibraron con el flujo de datos ahora están inertes, sus electrones inmóviles en las puertas de los transistores de silicio. Las baterías de ion litio, que sufrieron el colapso de voltaje definitivo, son ahora simples contenedores de sustancias químicas congeladas, incapaces de volver a reaccionar. El aceite de los rodamientos en las 6 ruedas se ha solidificado, convirtiendo al rover en una estatua inamovible. Si un ser humano pudiera caminar hoy por el Valle de la Perseverancia y limpiar el polvo de los paneles solares del Opportunity, se encontraría con una máquina que parece estar simplemente dormida, pero cuyo corazón mecánico ha sido fracturado por la expansión y contracción térmica de 1000 noches gélidas. La conclusión de esta misión nos obliga a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y sus creaciones. Enviamos al Opportunity como una extensión de nuestros sentidos, un avatar de nuestra curiosidad en un mundo donde nuestros cuerpos no pueden sobrevivir sin una infraestructura masiva. Durante 14 años el rover fue nuestros ojos y nuestras manos. Cuando el equipo del laboratorio de propulsión a chorro envió el último comando de recuperación, que en términos poéticos se traducía como un adiós, no estaban despidiéndose de un trozo de metal y cables. Estaban cerrando un vínculo emocional con un pionero que se quedó atrás para que nosotros pudiéramos avanzar. La muerte del Opportunity fue el sacrificio final de una máquina que cumplió su propósito con una lealtad técnica que superó todas las expectativas de sus creadores. El rover es ahora un monumento a la era dorada de la exploración robótica. En el futuro, cuando los primeros seres humanos caminen sobre las arenas del cráter Endeavour, encontrarán al Opportunity exactamente donde lo dejamos. Será un sitio arqueológico de importancia incalculable, el lugar donde una pequeña máquina de poco más de 180 kilogramos cambió para siempre la historia de la ciencia. Quizás para entonces el polvo marciano lo haya cubierto casi por completo, dejando solo el mástil de sus cámaras asomando sobre la arena como un periscopio hacia el pasado. O quizás los colonos del futuro limpien sus paneles y lo rodeen con un domo de cristal, preservándolo como el artefacto que demostró que Marte fue una vez un mundo vivo en términos geológicos. Desde una perspectiva filosófica, el destino final del Opportunity es una lección sobre la entropía y el triunfo del espíritu inquisitivo. Todo en el universo tiende al desorden y al silencio, y el rover no fue la excepción. Fue vencido por la oscuridad y el frío, por las leyes fundamentales de la energía que rigen desde las galaxias hasta las bacterias. Pero antes de ser vencido, el Opportunity ganó. Ganó 14 años de descubrimientos, ganó la admiración de una generación entera y ganó el derecho de descansar en el suelo que tan fielmente estudió. Su chasis es ahora un puesto de avanzada de la civilización humana en la frontera del espacio profundo, un centinela silencioso que aguarda el regreso de sus creadores. Al cerrar este diagnóstico forense,
Debemos entender que el Opportunity no falló. El colapso de sus baterías y el congelamiento de su hardware fueron simplemente el final natural de un ciclo de vida que fue estirado hasta lo imposible. El éxito no se mide por la supervivencia eterna, sino por la magnitud del impacto dejado durante el tiempo operativo. Y en ese sentido, el Opportunity es inmortal. Los datos que recogió seguirán siendo analizados por científicos que aún no han nacido, y las imágenes que capturó seguirán inspirando a aquellos que sueñan con las estrellas. La máquina ha muerto, pero la misión continúa en cada mente que se pregunta qué hay más allá del horizonte rojo. En la quietud del Valle de la Perseverancia, bajo un cielo que a veces se tiñe de rosa y otras de un azul profundo durante el crepúsculo, el rover Opportunity permanece inmóvil. Ya no escucha los comandos de la red del espacio profundo, ya no siente el calor de los calentadores de supervivencia y ya no teme a las tormentas de polvo. Ha cumplido su guardia. El diagnóstico final es claro: muerto por causas naturales en el cumplimiento del deber científico. Pero mientras el viento marciano siga soplando sobre sus paneles solares cubiertos de arena, el Opportunity seguirá siendo el recordatorio de que somos una especie capaz de alcanzar otros mundos, de tocar lo desconocido y de dejar una huella de inteligencia en la vasta y fría oscuridad del cosmos. Misión cumplida. Opportunity. Que el descanso en las arenas de Marte sea tan épico como lo fue tu viaje por ellas.